Segunda hora de transmisión, así que bienvenidos, día viernes, algunos están despertando, otros ya en plena actividad. Y bueno, hoy está haciendo, parece un rico sol en la capital, aunque todavía hace frío, pero no importa, póngale muy buena energía porque estamos en día viernes y hay que ponerle energía, buena sonrisa para que le vaya bien el fin de semana. 8 grados centígrados temperatura. Ah, bueno, está frío. Está frío, claro, está frío. Tráfico también, en pantalla usted puede verlo. Hay tráfico en algunos puntos de la ciudad. Miren, esas zonas rojas se comparten en la avenida, pues, esta es la avenida Cacha, esto es en el sur de la ciudad de Quito, donde hay tráfico y fuerte. En el sur hay en algunos puntos donde se ha ido conflictuando mayoritariamente. Miren, esta avenida en la cual también hay muchísimo tráfico es la Galarza, la Manuel Córdoba Galarza, ya en el norte de la ciudad, donde estamos viendo filas ya bastante fuertes. Si nos acercamos al centro norte de Quito, divisamos, miren, este es el mapa con el cual estamos divisando, en algunos puntos de la ciudad de Quito, ya las cosas se conflictúan. Este es el trébol, por eso desde arriba se los ve como zonas rojas, Ali, mira. Totalmente conflictuado, complicado el tráfico en la bajada a la autopista, a la vía que une a la autopista Rumiñahui, se une a la José María Velasco Ibarra, que presenta tráfico, la avenida Pichincha con muchísimo tráfico, la 10 de agosto igualmente, este es Lambato, el centro de la ciudad de Quito tiene mucho tráfico, la avenida Occidental, en la intersección del sur-norte está con mucho tráfico, ahí lo estamos viendo. Si vamos acá a este sector, este es la Ladrón de Guevara, que esta semana raramente ha estado con mucha carga, durante todos los días ha habido un tráfico sumamente fuerte, incluso pasadas las 9:30, 10 de la mañana. Ahí vemos zonas del centro norte, y se va a la Católica, está con tráfico, la 12 de octubre, la avenida Colón también tiene tráfico, la Orellana, y claro, toda esta vía que estamos viendo acá es la avenida Eloy Alfaro. Vamos a revisar el túnel Guayasamín, esta de acá es la González Suárez. La González Suárez también presenta tráfico a esta hora. Y lo que vemos, esto ya es túnel Guayasamín, ahí lo estamos viendo, un tanto despejado más bien, la ruta no tiene, extrañamente, porque esta hora suele estar complicado, sin mayor problema. Así que así está la ciudad de Quito a esta hora. ¿Ve usted? Bueno, vemos que hay tráfico en algunos sectores de la capital, así que por favor, tome vías alternas, tenga mucha paciencia. Al menos en la madrugada había bastante tráfico. Viernes. Bien, exactamente. Bueno, empezamos y le contamos que la jueza nacional Daniela Camacho no dio paso al testimonio anticipado de Geraldo de Sousa, ex representante de Odebrecht, tras considerar que no existe justificativo para que de Sousa no pueda asistir físicamente a una eventual audiencia de juicio. ¿Qué era lo que contenían los sobres que supuestamente entregó Geraldo de Sousa, exfuncionario de Odebrecht, por varias ocasiones a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa y principal implicada en el caso Sobornos 2012-2016? Esa era una de las tantas interrogantes que de Sousa debía responder este jueves. Fiscalía justificó que Geraldo Pereira de Sousa, por actividades de orden laboral, no se encontraría posibilitado de asistir a las siguientes etapas procesales, pero sí por videoconferencia. Pese a ello, la jueza Daniela Camacho no dio paso al testimonio anticipado, al considerar que de Sousa sí podría asistir ante una eventual audiencia de juzgamiento. Absolutamente de acuerdo con lo que acaba de hacer la jueza. El testimonio anticipado es una garantía de adelanto de prueba que sirve para personas que no van a tener la posibilidad de asistir al juicio. Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa, pone en tela de duda un posible juicio. Tenemos solicitudes de testimonio sin justificativo, tenemos un sinnúmero de cosas bastante raras, una consuetudinaria permanente violación de la cadena de custodia. Yo todavía pongo en duda que vayamos a tener juicio. La defensa de Walter Solís, también implicado en el caso Sobornos, tiene la misma perspectiva. Una fiscalía que no encuentra elementos de comisión o prueba alguna que justifique este proceso en contra de inocentes, como es el caso de mi defendido, y en contra de empresarios privados. Se espera que este viernes el ex representante de Odebrecht, José Concienciao Santos, rinda su versión. Por el caso de aportes ilegales a Alianza País, hay más de 25 procesados, informó Marilyn Jaramillo. Es tiempo de contarles que el Estado ecuatoriano, a través del procurador Íñigo Salvador, descarta que la acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016 por presunto cohecho se haya efectuado políticamente para impedir que el expresidente Correa pueda participar en las próximas elecciones. Veamos.
Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, quiere dejar clara su participación en la denuncia que presentó en la Corte Nacional de Justicia por el delito de cohecho en contra de 25 personas entre exfuncionarios y representantes de empresas privadas por supuestos aportes económicos no justificados para campañas electorales en el anterior régimen. Que se investigue en el caso Sobornos 2012-2016. El abogado del Estado descarta que la denuncia esté direccionada hacia el expresidente Rafael Correa. Muchas personas de muchos sectores dicen que esta acusación por cohecho y que se suma a la Procuraduría es como cálculo político, porque de esta forma se le impediría que él pueda participar. La Procuraduría no hace cálculos políticos, la Procuraduría aplica la ley. La ley le faculta al Procurador General del Estado para presentar una acusación particular cuando de por medio está el patrimonio del Estado, como es en este caso. La Procuraduría tenía un plazo para presentarlo, que es mientras dure la instrucción fiscal. Lo hemos hecho dentro de tiempo. Por sobornos o arroz verde, la Fiscalía pretende determinar si existió asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. La Procuraduría solo le apuesta a cohecho. La Constitución establece varios delitos, entre los cuales está el cohecho, que tienen dos características particulares. Uno, son imprescriptibles, es decir, se pueden perseguir en cualquier momento sin perjuicio de que haya transcurrido un tiempo desde la fecha de su perpetración. Y dos, que pueden ser perseguidos en ausencia. De modo que el expresidente Correa, aunque esté fuera del país, será juzgado por los tribunales ecuatorianos. Finalmente se refirió al ex vicepresidente Jorge Glass, quien el 13 de diciembre del 2017 fue sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita relacionada a Odebrecht. Sin embargo, por beneficios de ley, el próximo año podría recobrar su libertad. Pero ahora le ronda el delito de cohecho. Nosotros no queremos que se extienda ninguna pena, ni queremos particularmente perseguir a nadie. Si es que en el proceso se determina que el ingeniero Glass cometió el delito que se le imputa, tendrá que purgar una pena. Informó Héctor Romero. Y Fabián Hurtado, perito informático contratado por la defensa de Olavini, denuncia el allanamiento a su domicilio sin que se le haya presentado la respectiva orden judicial. Al respecto, la Fiscalía justificó la medida, aduciendo que es parte de una investigación en contra de Hurtado por un presunto delito de fraude procesal. Se presentaron ante la prensa Carlos Soria, abogado de Olavini, y quien fue contratado por ellos como perito informático, Fabián Hurtado, para denunciar la supuesta violación de los derechos que se habría cometido en contra de este último. Se ha procedido con un violento allanamiento al domicilio del perito informático Fabián Hurtado. Nosotros lamentamos las actuaciones que la Fiscalía está dando en este sentido, pues, como ustedes pueden apreciar, es una violación más en el caso que estamos llevando. Al ingresar y sin la orden de allanamiento, me solicitaron colaboración con mi teléfono celular y con mi computadora. Relacionan el operativo con el caso Olavini, quien en primera instancia fue acusado de ataque a la seguridad de sistemas informáticos en el Ecuador, y luego por acceso no autorizado a sistemas informáticos y telemáticos. Nosotros rechazamos nuevamente estos intentos de amedrentar no solo ya a Olavini, a sus abogados, sino ahora hasta a los peritos, los expertos informáticos, que de una u otra forma ayudarán a clarificar en derecho lo que se tiene que hacer. Al respecto, la Fiscalía General del Estado, mediante comunicado de prensa, informó que con el objetivo de recabar y preservar información por un presunto delito de fraude procesal y tras obtener la orden del juez de garantías penales, se ejecutó el allanamiento como acto urgente del domicilio de Fabián H., quien habría incorporado información engañosa en su hoja de vida para tratar de inducir engaño a autoridades y a la ciudadanía. Hurtado fue perito contratado por el ex vicepresidente Jorge Glass cuando era investigado por la trama de corrupción de Odebrecht. Ahí se ordenó una indagación en su contra por fraude procesal. Voy a ser concreto. Sí, se abrió la indagación. Tuve que dirigirme el 13 de diciembre a la Fiscalía para dar mi declaración. Pero ¿qué era más importante? Cuando yo fui a la Fiscalía, nadie me tomó declaración. Eso es todo lo que puedo decir. ¿No llegó a instrucción, no procedió la indagación? Eso sí no le puedo decir porque no lo sé. En realidad no lo sé.
En la cuenta de Twitter del expresidente Rafael Correa y de otros exfuncionarios en esa época se dejaba ver la cercanía que tenía Hurtado con el correísmo, informó Héctor Romero. 7 de la mañana, 11 minutos. Son 3 las iniciativas, amigos, sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 de ellas buscan eliminarlo y otra limitarlo en funciones. Sin embargo, este organismo sostiene que la voluntad popular le respalda. Veamos. El Consejo de Participación Ciudadana está en la mira y su futuro se torna incierto frente a todas las iniciativas que buscan limitarlo en funciones o eliminarlo por completo. La más reciente propuesta fue enviada por la mayoría parlamentaria a la Corte Constitucional para ser calificada. El objetivo macro del proyecto de enmienda es que el Consejo de Participación Ciudadana no elija las autoridades de control de justicia. Con lo que el Consejo, según esta propuesta, mantendría las atribuciones de participación ciudadana y lucha contra la corrupción, algo que no tendría sentido de acuerdo a Pablo Dávila, miembro del Comité por la Institucionalización, que impulsa un referéndum para desaparecer el organismo. ¿Qué sentido tiene mantener un órgano que no va a hacer nada y que le cuesta al país 12 millones de dólares al año? El comité inició este 5 de septiembre la recolección de firmas. A escala nacional necesitan alrededor de 133,000, al igual que lo necesitan el movimiento Ahora, que este lunes recogerá los formularios para empezar con la ardua labor. El 65% de ecuatorianos sigue inconforme con las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí la divergencia está en el tiempo. Dávila aspira a que la iniciativa del comité se realice primero. El escenario optimista es que se pueda realizar el referéndum entre julio y agosto del próximo año. Pero Olestia apunta a que el referéndum de Ahora sea en las elecciones de 2021. Hay que ser responsables con el país en un momento de crisis, en un momento de austeridad. Puede costar o generarse un gasto más en un tema de consultas. En todo caso, la mayoría legislativa cree que será su enmienda la que llegue primero al Pleno. Digamos que para los fines de la institucionalidad democrática es lo más eficiente. Y mientras tanto, aquí en el Consejo de Participación Ciudadana aparentemente no hay preocupación por los escenarios adversos que se puedan venir. El país no puede refundarse cada 2 años, cada 4 años. En vez de intentar refundar, mejor sentémonos, trabajemos y demos resultado a corto plazo. Informó Carolina Basante. Y la semana que viene la Asamblea tratará las reformas al Código de la Democracia, que urge sea aprobado para que tenga vigencia en las elecciones del 2021. En segundo debate se espera incorporar las observaciones de la función electoral y del informe de la Comisión de Fiscalización. La reforma al Código de la Democracia es sin duda una de las prioridades de la Asamblea Nacional, considerando la coyuntura. El debate que se plantea activar la semana siguiente está envuelto en incertidumbre de si acogerá o no las observaciones hechas por la función electoral. Es fundamental que estas autoridades que no han tenido la posibilidad de presentar sus observaciones antes de la aprobación del informe para segundo debate, lo puedan hacer ahora en Comisión General. Y aunque jurídicamente existe la posibilidad de acoger estos insumos, el tiempo es un factor que preocupa. Y pensando solamente en una coyuntura electoral, cuidado, no le damos la importancia a los temas. Son temas de fondo que tienen que ser debatidos con absoluta responsabilidad. No ha existido la voluntad política para apresurar estos temas. Pero además de estas observaciones, también están pendientes las hechas en el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Arroz Verde, que entre otras cosas plantea un control más riguroso en el gasto electoral. Hay que contar una senda clara cuya línea principal es la transparencia, que nadie esté por encima de la ley. Según el calendario legislativo, las reformas de este cuerpo legal deberán estar listas para el mes de noviembre, a fin de que haya tiempo suficiente para el curso del procedimiento y que así se logren ejecutar en las elecciones de 2021. Informó Carolina Basante. 7 de la mañana, 15 minutos, con el objetivo de establecer acciones conjuntas, amigos, para proteger la selva amazónica. Este día viernes se desarrollará la Cumbre de Jefes de Estado por la Amazonía. Esto se lo realizará en Leticia, ya en Colombia. El mandatario Lenín Moreno confirmó su participación. Veamos. El gobierno ecuatoriano, con el presidente Lenín Moreno a la cabeza, confirmó su participación en la Cumbre Presidencial por la Amazonía, que se realizará este viernes 6 de septiembre en la ciudad colombiana de Leticia, situada a orillas del río Amazonas, limítrofe con Brasil y Perú. A la cumbre asistirán los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Martín Vizcarra, quienes convocaron al encuentro, así como el presidente boliviano Evo Morales y el vicepresidente de Surinam, Michael Aswin Nadim. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que de la reunión saldrá el Pacto de Leticia por la Amazonía
que contendrá acciones concretas y un itinerario de actividades para los países amazónicos de la región y de la comunidad internacional para proteger la mayor selva tropical del mundo, esencial para el equilibrio climático. A la cumbre también fue invitado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero canceló su participación debido a que tiene que someterse a una dieta líquida a partir del viernes antes de una cirugía abdominal. Sin embargo, señaló que estará presente por videoconferencia. Los ojos del mundo están puestos en la Amazonía a raíz de los incendios forestales, que desde hace semanas reducen a cenizas miles de hectáreas de selva de este ecosistema vital para la generación de oxígeno en el planeta. Informó Edison Saavedra. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Paco Moncayo, excomandante general de las Fuerzas Armadas y exalcalde de Quito, con quien analizará el resguardo de la frontera norte frente a la amenaza de la disidencia de las FARC contra la paz en Colombia. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarles ahora que un juez de las garantías constitucionales suspendió la terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas al conceder la medida cautelar solicitada por el comandante de la Armada Nacional, Darwin Jarrín, en contra del prefecto del Guayas. Le contamos. Aludiendo incumplimiento en la labor del dragado del río Guayas, el prefecto Carlos Luis Morales oficializó en agosto pasado su decisión de dar por terminado en forma unilateral el contrato suscrito entre su antecesor Jimmy Jairala con la Armada del Ecuador. Tras este pronunciamiento, la Armada del Ecuador, que guardó silencio hasta este miércoles 4 de septiembre, argumentó a través de su comandante, Darwin Jarrín, que no podían cumplir con este acuerdo, porque nunca tuvieron el 100% del terreno en Durán en el que depositarían el sedimento, y que dar solución a este detalle le competía a la prefectura del Guayas, bajo la administración en ese entonces de Jimmy Jairala. Ahora la Armada del Ecuador presentó una medida cautelar ante el juez Aquiles Dávila de la Unidad Penal de Guayaquil, quien concedió este recurso judicial solicitado por el contraalmirante Darwin Jarrín en contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. La decisión judicial ordena suspender los efectos jurídicos del oficio con el que la prefectura decide dar por terminado unilateralmente el contrato del dragado con el servicio de dragas de la Armada Nacional, a fin de evitar la amenaza de violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica, indica la parte resolutiva publicada este jueves. Sin embargo, Morales insiste en su decisión. Lo hicimos porque en su contestación dentro del procedimiento legal, la Armada no desvirtuó los fundamentos de hecho y de derecho. El actual prefecto del Guayas rechaza además la intervención del juez Dávila. Padre del abogado Aquiles Dávila Zambrano, que coincidentalmente trabaja en la Armada del Ecuador. A este juez le ha tomado pocas horas analizar una extensa y complicada documentación que en lo jurídico y técnico le tomaría varias semanas a cualquier profesional experto. Finalmente, Morales cuestionó las declaraciones del contraalmirante Jarrín en relación al depósito de los sedimentos que serían removidos del área a dragar. Lo que es increíble a estas alturas, después de tantos años, no saber dónde se deposita el material del dragado, sino de muchas cosas más, cuya falta de consideración revela la carencia absoluta de estudios técnicos y valederos. Informó Maite Morán. Cohecho, la figura del... Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Se dictó prisión preventiva para un juez de Pastaza que intentó sobornar a otro magistrado. También les estaremos contando que Iván Granda presentó denuncia en caso de cierre de cooperativa, esto en el Azuay. Estas y otras informaciones al retornar, son las 7:20 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Les contamos que dictan prisión preventiva en contra del juez de Pastaza que habría intentado sobornar a un magistrado superior para que niegue un recurso que busca la protección del río Piautúa. Su defensa advierte que pedirá que se acepte su colaboración eficaz para revelar otros casos de corrupción. Cohecho, la figura delictiva de acción penal que se estableció durante la audiencia de formulación de cargos en contra de Aurelio Q.,
juez de garantías penales, acusado por un magistrado superior de la sala multicompetente de pretender sobornarle la noche del pasado martes. 3 horas duró esta diligencia, que se realizó a puerta cerrada y bajo fuertes medidas de seguridad. Luego de la formulación de cargos requerida por parte de Fiscalía, se inicia un proceso penal en contra del procesado. Ustedes ya tienen conocimiento. La instrucción fiscal durará 90 días. Se ha dictado prisión preventiva. En la escena donde se habría materializado el delito, en el interior de un restaurante de Puyo, se encontraron como evidencia 2 botellas de whisky, más 2 fundas con $37.000 en efectivo. Este caso se da cuando la sala, de la que es parte el denunciante, debe pronunciarse sobre una apelación planteada por indígenas de Santa Clara a la decisión del juez imputado de negar el recurso de protección para impedir se construya una central hidroeléctrica en el río Piatúa. Vamos ya a participar en la investigación como víctimas. Un teléfono celular que incautó la policía sería una pieza procesal clave que podría entregar detalles de más personas operadoras de justicia implicadas en presuntos actos de corrupción, y por ello la defensa del juez detenido anticipó que se acogerá a la colaboración eficaz. Donde consideramos y tenemos información relevante de que otros miembros y administradores de justicia estarían involucrados en otros hechos, de los cuales nosotros de la misma forma aportaremos, no simplemente con argumentos subjetivos como lo ha hecho Fiscalía, pero sí con elementos claros, vastos y precisos. El juez fue trasladado por razones de seguridad a la cárcel 4 de Quito, mientras se abrió la fase de indagación fiscal por 90 días. Informó Carmita Argotti. Vamos a contarles que el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Aurelio Q, esto en el caso denominado Piatúa. Representantes de varias nacionalidades indígenas amazónicas y de la CONAIE piden que se investigue la actuación de este magistrado. Le contamos. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, mantuvo una reunión con pobladores de Santa Clara para informar que se suspendió al juez Aurelio Quito. Esta suspensión es con goce de remuneración. No se puede suspender sin goce de remuneración en esta medida provisional, pues al ser provisional no es sancionatoria. Y se ordenó investigar otras presuntas infracciones cometidas por él. Este pleno ha decidido trasladarse a Pastaza el día 12 de septiembre. Vamos a estar allí, vamos a verificar los hechos y se tomarán las medidas que corresponda con la mayor rigurosidad. Uno de los representantes de los amazónicos insiste en una investigación profunda. No, entonces tenemos que saber de dónde salió esos billetes de $100 y de dónde salió ese whisky, de dónde salió esos 2 par de celulares. Y es que aseguran buscar el bienestar para sus tierras ancestrales, lejos de la construcción de una empresa hidroeléctrica que afectaría al medio ambiente, cuyos fallos legales están en tela de duda. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Corte de Pastaza dispuso la paralización de la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa. Horas antes, varios grupos amazónicos pidieron al Consejo de la Judicatura que se investigue el accionar del juez Aurelio Q involucrado en este hecho. La noche de este jueves, la Corte Provincial de Pastaza dejó sin efecto la sentencia de primera instancia del juez Aurelio Quito y suspendió la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, en la provincia de Pastaza, así como el uso y aprovechamiento del caudal. Esta resolución bloquea la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente a la empresa Genefran S.A. La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de Twitter, hizo el anuncio de esta resolución jurídica. El organismo cita: la empresa tiene un plazo de 90 días para conminarla a que incorpore en proyecto de participación social observaciones realizadas por Ponaquix y se paralice la ejecución del proyecto. Horas antes de esta resolución, varios grupos indígenas se reunieron con la presidenta del Consejo de la Judicatura en Quito, quienes pidieron que se investigue el accionar del juez Aurelio Q. La titular del organismo informó la suspensión del magistrado. Esta suspensión es con goce de remuneración. No se puede suspender sin goce de remuneración en esta medida provisional, pues al ser provisional no es sancionatoria. Y se ordenó investigar otras presuntas infracciones cometidas por él. Este pleno ha decidido trasladarse a Pastaza el día 12 de septiembre. Vamos a estar allí, vamos a verificar los hechos y se tomarán las medidas que corresponda con la mayor rigurosidad.
Por su parte, el representante de los amazónicos insiste en una investigación profunda. ¿No? Entonces tenemos que saber de dónde salió esos billetes de $100 y de dónde salió ese whisky, de dónde salió esos 2 par de celulares. Informó Marilyn Jaramillo. A los amigos televidentes de Televicentro Canal 5 Quito, Noticiero El Comercio TV, y a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito, Noticiero líder en la radio. Este viernes vamos a hablar con el general Paco Moncayo Gallegos, ex comandante de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, líder en la gesta del CENEP en el año 95, y también exalcalde de Quito. Lo hemos invitado dada su amplia experiencia respecto de esta nueva amenaza en la frontera con Colombia, cuando una disidencia de las FARC ha anunciado de nuevo la acción al margen de la ley. ¿Cómo ve esta amenaza, general Moncayo? Buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, esta es una amenaza que viene de mucho tiempo atrás. No ha habido un minuto, ni con la firma de la paz, que para el Ecuador haya sido un alivio en cuanto a la tensión existente en la frontera. Digo esto porque los peores episodios que hemos tenido han sido precisamente después de la firma de la paz. El problema fundamental es que decíamos en nuestra época que el Ecuador limitaba al norte con las FARC. Y no era un decir simplemente, sino que el Estado colombiano no estuvo presente en estas amplias áreas de frontera. Entonces, las FARC y otros movimientos subversivos reemplazaban al Estado. Tenían una estructura, brindaban servicios públicos, cobraban impuestos, daban seguridad. Los colombianos solo hacían las barridas que llamaban. Así era. Fuerzas que estaban para combatir, pero no había presencia del Estado con salud, con educación, con servicios básicos. Bueno, el día que se firmó la paz y replegaron estos 10.000 combatientes, más o menos, quedó un vacío de poder que no fue ocupado como estaba previsto, inclusive en el famoso Plan Victoria, por el Estado colombiano. Pero ¿quién pasó a ocupar el espacio de las FARC? Fueron las organizaciones disidentes que no veían en la desmovilización ventaja alguna. Decían ellos, claro, la cúpula van a ser senadoras, van a ser diputados, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mejor aliarse con el narcotráfico, las bandas delincuenciales, antes que con el Estado. Pero la verdad es que ese momento, con ese vacío de poder, crecen, por ejemplo, los sembríos de coca de una manera enorme. ¿Y dónde crecen? Crecen en las fronteras de Venezuela y mucho más en la frontera con el Ecuador. Es el departamento del Nariño que quintuplica la producción de la coca. Y el departamento de Putumayo. Cuando uno ve un mapa de los sembríos de coca, va a ver que en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador, pero especialmente en Tumaco, frente con frente a Esmeraldas, y en Putumayo es donde existe el mayor número de hectáreas sembradas. Ahora, ya los expertos reconocen que el 70% de la droga, que como decimos, ha pasado a quintuplicarse en este periodo, el 70% sale por el Ecuador, sale por los puertos ecuatorianos. ¿Y qué pasó con los controles? Aquí viene un tema que vengo hablando y he hablado en esta misma emisora y hoy para el canal de televisión. No queremos ver o no sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasó en este periodo de 10 años es que se desmontó el sistema de seguridad del Estado. Un sistema de seguridad
con el que pasamos 2 guerras internacionales, varios conflictos internos, por ejemplo, el gran levantamiento indígena y toda la insurrección de los años 80 de Alfaro Vive y otros grupos. Y el país salió indemne. Aquí se firmó una paz, el doctor Borja lo hizo, que tuvo consecuencias positivas. Entonces se desmontó. Antes había ¿Correa fue permisivo con el narcotráfico? No, eso ya no hay que debatirlo siquiera. Hay libros en los que se expresa con claridad que hubo un acuerdo tácito o explícito para que las FARC puedan operar en la frontera sin ninguna intervención, al menos del lado ecuatoriano. Pero no fue solo por ese tema. Fue porque como no pudo cooptar a las Fuerzas Armadas, tenía que destruirlas, debilitarlas. Y hay muchas formas de debilitar a una institución que felizmente salió relativamente indemne. Ya nadie desconoce que fueron los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas los pilares que evitaron que este país caiga en esa vorágine que está viviendo, por ejemplo, ahora Venezuela. Pero seriamente le afectó a Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, y casi eso destruyó el seguro social. No, eso hay que, son temas... El tema de armamento y necesidades básicas, fundamentales para defender la soberanía y seguridad territorial. Son temas de los que no se habla. Voy a decir esto. Antes había un Consejo de Seguridad, un secretario del Consejo de Seguridad. El COSENA. Habían direcciones de inteligencia nacional, de movilización nacional, de defensa civil nacional. En fin, desmontaron todo eso. Correa creó un ministerio coordinador para que más o menos asuma esto. Desmontaron el sistema para formar personas especializadas en seguridad, que era el IAEN, y le convirtieron en una universidad en la que se enseñaban cosas que no tenían nada que ver con los fines para los que el IAEN realmente fue creado. Se desmontó todo eso. Crearon un ministerio coordinador que en algo quería reemplazar a esta estructura. Con el pretexto, por supuesto, de que era una estructura impuesta por los yanquis, por el imperialismo, para oprimir al pueblo, para combatir a los gobiernos progresistas. Este era el cuento que trajeron los españoles, los argentinos, los chilenos que vinieron a asesorar para la Constitución y para la Ley de Seguridad. Bueno, lo cierto es que ahora, como había que disminuir el Estado, borraron el Ministerio Coordinador, pues. O sea, hay un vacío de planificación político-estratégica de la seguridad. De conducción. En esas condiciones, ¿cómo enfrentamos lo de la frontera norte en condiciones debilitadas? Es que no es solo eso, ¿no? Si observamos, los problemas de seguridad nos saltan todos los días. Lo que ya nos pasó con nuestros periodistas que fueron vilmente asesinados, lo que ha pasado en las cárceles, lo que sucede con nuestra sociedad, lo que estamos viendo gracias a Ecuavisa, que sucede en el campo, en Manabí, en los ríos, donde la droga se está tomando hasta los sectores campesinos, lo que están provocando es que el Estado actúe como bombero, ¿no? Corre por acá, corre por allá, corre a resolver problemas. ¿En qué país adecuadamente conformado tiene que ir la ministra de Gobierno, la fiscal general, la presidenta del Consejo de la Judicatura a firmar un convenio con la alcaldesa de Guayaquil? Porque están desesperados en Guayaquil por la situación de la seguridad. Pero si entendemos que aquí hay 240 municipios, no es evidente que falta una ley, pues, que diga qué hace el alcalde, qué hace el prefecto, qué hace el ministerio. Hay durmiendo en la Asamblea mi proyecto de ley de seguridad ciudadana 20 años y no se atreven a publicarlo, a tramitarlo. Entonces, en un sistema de seguridad se entiende que hay objetivos, hay diagnósticos, que el sistema es preventivo,
previsivo, no hay que esperar a que se produzca el hecho. ¿Cuál es la amenaza real con este anuncio de los disidentes de las FARC para el Ecuador? Bueno, para el Ecuador la amenaza es que ya antes mismo de este hecho, la frontera entre Ecuador y Colombia era zona roja. Si uno ve los anuncios que hace, por ejemplo, Francia para decir zonas a las que no deben ir los franceses, se ve toda el área nuestra de Esmeraldas hasta Sucumbíos. Este problema, como digo, no es que es otro problema, es una continuidad de un problema que viene de décadas. El problema real, a mi juicio, es que la paz ha sido boicoteada de lado y lado, desde el poder, desde los sectores de ultraderecha y desde las propias FARC. La verdad es que el señor Iván Márquez no tiene ninguna legitimidad para venir a hablar que cuando el Estado es opresor, el pueblo tiene derecho a sublevarse. Pero ¿cuántos votos sacó el partido de las FARC en las elecciones? Sacó 50.000 votos. O sea, ¿a qué pueblo dicen representar? Y un personaje que estuvo en las negociaciones de la paz en La Habana. Así es. O sea, el problema continúa. ¿Y por qué? Este momento, con los datos que existen, 81 municipios de Colombia están bajo control de las disidencias. Hay 24 organizaciones disidentes. Tenemos todavía el ELN, proceso de paz, de acuerdos de paz también frustrado. Entonces, sabemos que en este grupo la suma de disidentes sobrepasan los 2.000. Si es que llegase a haber una unión de FARC con ELN, si lograsen las FARC concitar el apoyo de las demás disidencias, sabiendo que hoy están metidos los cárteles de México en territorio ecuatoriano y colombiano traficando la droga, este es un problema gravísimo. Digamos, no es un nuevo problema, es un nuevo capítulo de este viejo problema. Y para el Ecuador, hoy el Comercio publica el anuncio que hubo ayer en un acto castrense: Defensa adquirirá equipamiento militar para la frontera norte. ¿Cuánto ayuda esto? Porque uno de los problemas, además de lo que hizo el gobierno anterior de tratar de desinstitucionalizar a Fuerzas Armadas, simplemente se le ha minado en sus capacidades. Así es, las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas tienen que ser recompuestas. Y aquí tengo que explicar algo. Hay personas que no estudian a fondo los temas. No estudian. Entonces mantienen los viejos paradigmas de que esto es una función típicamente policial y esta típicamente militar. Hay escuelas de pensamiento sobre seguridad que han desarrollado ricamente estos temas. En la propia Europa, en el propio concepto estratégico de la OTAN, en la doctrina de España que es tan cercana con nosotros, se reconoce que ya no son conflictos que pueden calificarse como internos o internacionales. Son transnacionales ya. Tan es así que hasta hemos tenido necesidad de un neologismo, de una palabra nueva, para hablar de conflictos intermésticos, internacionales y domésticos. Hablemos de, por ejemplo, Buenos Aires. En primer lugar, sorprende que tengas que mandar 2.000 soldados, porque no se entiende, y esta es la reacción bomberil, ir a apagar el fuego. ¿Cuántos años han estado ahí? Pues, ¿y qué ha hecho el Estado en todo ese periodo? Cuando hablamos de los asesinatos de los periodistas, ¿cuánto tiempo estuvo abandonada la frontera nuestra de Esmeralda por el Estado? Entonces, resulta que en Buenos Aires habían disidencias de las FARC. Claro. ¿Es ese un problema doméstico o internacional? En temas de esta naturaleza. En usted citó, general Moncayo, el acuerdo en Guayaquil. ¿Cómo enfrentar? De un lado la amenaza externa y de otro la inseguridad interna. Bueno, pero quiero poner énfasis en esto. ¿Qué tipo de conflicto es?
todos los aviones del narcotráfico violando la soberanía aérea ecuatoriana, ¿es de policía o es de Fuerzas Armadas? Es de país. Es de país, pues, claro. Entonces tendremos que crear una policía y aviones y todo, porque esto no pueden hacer los militares. Aquí discutiendo los ámbitos de competencia. ¿Qué es el mar territorial? País. País. Entonces hay que equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas para estas misiones. Bien, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar y alcalde de Quito, en la entrevista en el noticiero El Comercio TV, a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos en este diálogo. Muy buen día. Vamos a contarles ahora que en el Salón de los Próceres de la Gobernación de la SOAI, las principales autoridades de la Secretaría Anticorrupción dieron a conocer en rueda de prensa las investigaciones y denuncias que presentarán en la Fiscalía y la Contraloría sobre el caso del cierre de una cooperativa en la que estarían involucrados varios ministros y personas que autorizaron la compra de cartera vencida y el cierre de la institución financiera. Veamos. El doctor Iván Granda y la ingeniera Dora Ordóñez, máximos representantes de la Secretaría Anticorrupción, dieron a conocer el proceso investigativo que llevan a cabo en el caso del cierre de la cooperativa Coopera, que ocasionó un perjuicio a 113.000 familias, situación vivida que el doctor Granda lo comparó con el feriado bancario. El cierre de Coopera es el inicio de otras presuntas tramas de corrupción. Dijo además que Coopera es el resultado inequívoco de la intromisión de la política en el cooperativismo. Tenemos que establecer la responsabilidad de los ministros a cargo, de las personas que autorizaron la compra de cartera de Coopera sobrevalorada o con presunta sobrevaloración, en donde fue beneficiada una empresa privada, una cooperativa privada llamada Prograservit. Dejó en claro que ninguna cooperativa de ahorro y crédito puede tener dos objetos sociales o giros de negocios, ni tampoco patrimonios millonarios. Coopera tenía más patrimonio que 10 millones, llegaba su patrimonio a cerca de 130 millones de dólares. Por tanto, no podía ser regulada ni por el MIES, ni por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues el reglamento de resolución de la Super de Bancos, codificada en el título 23, capítulo 1, sección primera, obligaba a que ésta sea regulada por la Superintendencia de Bancos. Peor aún, expresó la autoridad que el IEPS haya entregado varios millones de dólares a una cooperativa privada. Nunca se ha visto y es prohibido por la ley que una institución pública como el IEPS entregue 11 millones de dólares para que administre una cooperativa privada. Como todo ello constituye un posible delito de peculado, presentarán la denuncia a los organismos competentes. Vamos a denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado por el fuero de las personas que podrían estar involucradas. Lo haremos el día lunes. Como Secretaría también hemos presentado esta información para que sea analizada por la Contraloría General del Estado. En cuanto a las especulaciones de que el SELEC sería trasladado a la ciudad de Quito, las autoridades fueron tajantes en su respuesta. Las oficinas de SELEC se quedan en la ciudad de Cuenca. Yo creo que es importante que no demos paso a declaraciones de personas que están vinculadas a esferas políticas y que de alguna forma quieren desestabilizar al régimen. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.